Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de investigación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, del Instituto del IBS Granada, correspondiente al mes de febrero. Bien, yo voy a moderar la sesión. Soy José Antonio Castilla, adjunto a la dirección del IBS, y hoy, en la sesión de hoy, tenemos la suerte de contar con María Ángeles Prieto, que nos va a hablar sobre Escuela de Pacientes, formación para personas con enfermedades crónicas. María Ángeles Prieto es enfermera y socióloga, es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y su línea de trabajo ha desarrollado proyectos de investigación sobre el papel de los pacientes en los sistemas sanitarios. Ha estudiado y estudia los mecanismos de participación de los ciudadanos en los servicios de salud. Trabaja también sobre, y todo está relacionado, sobre el papel de los pacientes en la toma de decisiones de su salud, en el empoderamiento de los pacientes, en la activación de los pacientes en general, en tener pacientes más activos. Y todo esto lo hace desde su cargo de directora de la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y ella es directora de la Escuela de Pacientes desde hace 14 años. María Ángeles, lo primero, agradecerte que estés con nosotros y nada, comentarte que tiene unos 25 minutos más o menos para exponernos el tema, y luego los participantes, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por chat, y si no, pues luego tendremos un pequeño comentario de tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchas gracias, José Antonio, por tu presentación, y muchas gracias al IBS, a la dirección del IBS, por el interés en este proyecto, que, como decía José Antonio, el moderador, es un proyecto que lleva 14 años desarrollándose en Andalucía. Bueno, pues así muy rápidamente, porque voy a intentar, pues eso, ajustarme muy bien al tiempo que me... perdonad, que vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Ya la estabas compartiendo, pero de pronto se ha... Sí, no, he querido ponerla he querido ponerla en grande y no me ha dejado. A ver. Aquí, ahora ya la tienes en grande. Sí, pero ya no, ahora no la veo yo. A ver, pasa la primera diapositiva. A ver, venga, la voy a dejar. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Se ve bien, pero no sé si pasa. Dale a que pase, a ver. Que muchas veces se ve la primera solo. Sí se ve, voy a... Pero yo no veo la segunda diapositiva. Bueno, la segunda es que todavía no le he dado. Bueno, esperemos que funcione. Venga. Perfecto. Bueno, pues nada, yo quiero contaros y compartir con vosotros este proyecto que, como digo, lleva 14 años desarrollándose en Andalucía, y que lo que pretende es hacer que las personas, conseguir facilitar, ayudar a que las personas que viven con una enfermedad crónica mejoren sus competencias para el autocuidado. Este proyecto, bueno, pues tiene mucho sentido en estos momentos, mucho sentido tras la pandemia. Ahora os contaré un poco cuál es mi visión, pero también tenía mucho sentido hace 20, 30 años, cuando surgieron las primeras iniciativas en Europa, en nuestro contexto, el proyecto de pacientes expertos, para, ya digo, que las personas que viven con una enfermedad crónica estén formadas para tomar decisiones en el día a día, en su vida, decisiones que hagan que la enfermedad no avance, que la enfermedad se detenga, o incluso pues, que no aparezcan enfermedades posteriores, enfermedades secundarias, porque bueno, conforme vamos aumentando en edad, vamos acumulando patologías crónicas, ¿no? El precio que tenemos que pagar por vivir más años. Esta epidemia de la cronicidad, esta pandemia de la cronicidad, es un éxito del estado del bienestar, y Andalucía, como
como el resto del país, el resto del mundo desarrollado y el resto del mundo en general, pues ha estado haciendo frente a esta situación y haciendo frente desde distintos ámbitos, ¿no? Los países de nuestro entorno, ya digo, desde hace tiempo están poniendo en marcha distintas estrategias frente a este reto que suponía la cronicidad antes de la pandemia y que desgraciadamente seguirá siendo un reto muy importante de futuro y para los próximos años, además con complicaciones añadidas. Así rápidamente, la cronicidad y el envejecimiento de la población supone desafíos muy importantes a los sistemas sanitarios que deberían de haber dado una vuelta a su fórmula organizativa, a sus modelos asistenciales, y esto quedó pendiente antes de la pandemia y habrá que retomarlo ahora. Los hospitales, las grandes inversiones están en los centros hospitalarios y además con un enfoque curativo más que con un enfoque de prevención o de cuidado en la cronicidad. Están más pensados para solucionar problemas de tipo agudo que de tipo crónico. Esto ya se venía diciendo hace 2 años y ahora lo vamos a tener que que recuperar ese discurso y poner en marcha estrategias eficaces. Pero además la cronicidad no solamente tiene que ver, y los problemas que derivan de la cronicidad no solamente tienen que ver con el sistema sanitario, lo que menos tiene que ver con el sistema sanitario. La cronicidad provoca una revolución, un revulsivo en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Afecta a la familia, al entorno laboral, a las relaciones, al concepto que tiene uno de sí mismo, a la autoestima, a la necesidad que tienen estas personas de volver a normalizar su vida, afecta a las rutinas cotidianas, afecta a otro ámbito no estrictamente sanitario. Esta imagen que conocéis, ¿no?, de la pirámide de Kaiser, y que ha estado en el centro de muchas de las estrategias de abordaje de la cronicidad, yo lo que me gustaría que destacar es que tanto para la población general en temas de prevención y promoción de la salud, como también para la mayoría de los pacientes crónicos y también para un grupo importante de pacientes crónicos con alto riesgo, la estrategia de potenciar y de facilitar los autocuidados está recomendada en todo. Perdona, María Ángeles, ¿has pasado la diapositiva primera ya? Sí, es que no sé, ¿no la veis? No, solo vemos la primera. Vaya, vamos a ver. Es que muchas veces lo que hay que hacer cuando le das a compartir pantalla, lo que tienes que hacer es compartir toda la pantalla y luego, en vez de abrir la presentación directamente. Bueno, es que no sé qué pasa, porque es que yo hago esto todos los días 4 veces, entonces... Dale, pero tú pon compartir pantalla y ves que te salen varias cosas. Claro. Sí, pues, sí. Dale a la pantalla. Eso estoy haciendo, compartir pantalla. Ahora pásala, dale otra vez, a ver si se pasa. No. Creo que viene alguien a rescatarme. Sí, espera, lo siento, no sé por qué, no sé. ¿Pero qué es lo que te pasa? Que no se ve, que no pasa de la primera, que se ha quedado aquí y yo estoy aquí. ¿O será por aquí? ¿Tendré que pasarla aquí? No, pero... Ahora acaba de pasar. Ya. La tengo que pasar desde aquí. María Ángeles, Espérate un segundo, ¿se le puede para atrás? Sí. Es que no sé por qué... Claro, ella está con las 2 pantallas. Está con las 2 pantallas, sí. ¿Y qué hago? Pues tienes que... Pero ahora las vemos muy bonitas, ¿eh? Ya funciona. Ahora está en la primera. Está pasando, ¿eh? Bueno, estos son los problemas del directo. Estamos todos habituados mientras María Ángeles resuelve.
yo voy a aprovechar para hacer un poquito los minutos de publicidad que tenía preparados para el final, mientras tú, María Ángeles, me interrumpes la publicidad en cuanto estés dispuesta, que es para comentaros la próxima sesión bibliográfica, la próxima sesión científica que tendrá el IBS, que será el 23 de no sé ya si ha cortado, bueno, el 23 de marzo a la 1:30, como es habitual, y la dará el profesor Juan Antonio Marchal Corrales, que es catedrático de medicina, catedrático del Departamento de Anatomía y Embriología Humana, y que es investigador IR del TEC 16 de terapia avanzada, diferenciación, regeneración y cáncer. Y hablará sobre la biofabricación e impresión en 3D. Y todo esto podremos disfrutarlo el próximo 23 de marzo. Mientras viene María Ángeles, bueno, pues comentar que la Escuela de Pacientes, como él ya ha comentado, es un proyecto que se iba haciendo de 14 años. Ahora parece ya que sí pasan las diapositivas, si no, iba a empezar yo con la charla. Ahora sí se están pasando, María Ángeles. Vale, venga. Bueno, vamos. Vale. Bueno, pues nada, os decía, Carlos. Si quieres iniciar tu vídeo para que te vean, eso es. Vale, perfecto. Vale. Venga. Bueno, no pasa, Carlos. Venga, Ahora. Tienes que pulsar, digamos, como encima. Vale, bueno, pues yo me vengo aquí, decía que en la gran mayoría, en la mayoría de todas las estrategias que se han puesto en marcha en el mundo para dar respuestas adecuadas al aumento, a la cantidad de personas que existen en el mundo con enfermedades crónicas, desde los servicios sanitarios, desde el ámbito sanitario, desde otros ámbitos, en todas estas estrategias se recomienda el potenciar y el facilitar los autocuidados para porcentajes muy importantes de personas, no solamente para población general, sino para la mayoría de los pacientes crónicos. Tienen que saber cuidarse, tienen que tomar buenas decisiones para gestionar su patología, incluso también pacientes complicados, con complicaciones, también tienen que poner en marcha estrategias y desarrollar autocuidados que frenen el avance de la enfermedad y mejoren su salud. Esto es el contexto general, el contexto para hacer frente a este problema, a esta pandemia mundial. Y en este marco, pues, han surgido a nivel internacional distintos programas de pacientes expertos como nuestra escuela de pacientes. Se trata de poner en marcha unos programas dirigidos a personas que quieran tomar las riendas de su patología. Se necesitan potenciar, se necesita permitir que exista estos pacientes activos que quieren participar, dotar de herramientas para que el empoderamiento de los pacientes sea real y efectivo. Estos modelos no funcionan en un modelo de atención sanitaria paternalista, en estos modelos de paciente experto que toma el control de sus patologías. Se necesitan personas activas que quieran aprender a cuidarse y que quieran tomar el control en su vida cotidiana de su salud, que quieran aprender a tomar decisiones y a solucionar los problemas que la enfermedad les va a plantear en la vida cotidiana. Y en este sentido se necesitan pacientes protagonistas que lo son, que la mayoría lo son,
Nosotros trabajamos con personas que entienden que el aprender a cuidarse y que el sistema sanitario les facilite esa formación es un derecho, porque son conscientes de que la salud depende de ellos, que su salud depende de ellos, que tienen que hacer muchas cosas por su salud y que es un derecho el que el sistema sanitario y los profesionales les enseñen los mejores cuidados. Bueno, existe mucha evidencia, ¿no?, sobre estos temas, ¿no? Hasta el 98% de los cuidados que necesita una persona con diabetes lo realiza el paciente en su contexto cotidiano. No tiene cerca a un médico, una enfermera, o sea, toma decisiones sobre problemas que tienen que ver con su control, con su salud, a partir de la información y de la formación que ha recibido de profesionales sanitarios, de sus asociaciones, de la escuela de pacientes, y resuelven problemas en la vida cotidiana pues día a día, ¿no? Decimos que los pacientes son un recurso infrautilizado, han sido un recurso infrautilizado con un potencial tremendo. Y los pacientes quieren y pueden tener un papel más activo y contribuir a las soluciones del sistema sanitario, a la sostenibilidad del sistema sanitario y a las soluciones que necesita el sistema sanitario en la crisis en la que estamos inmersos. Como decía al principio, hace 14 años la Escuela de Pacientes inició su andadura en Andalucía. Fuimos de las primeras experiencias que había en nuestro país. Hoy en día todas las comunidades autónomas tienen proyectos institucionales en el marco de los servicios regionales de salud de formación de pacientes, y formamos una red de escuelas de pacientes a nivel del ministerio. En la escuela de pacientes consideramos que los pacientes son también expertos, son expertos por la experiencia, y nos sentamos a diseñar los programas formativos y los formatos formativos. Nos sentamos en una mesa distintos grupos de expertos, profesionales sanitarios de otro ámbito, profesionales de la docencia, de la formación y pacientes. Y todos participamos en el diseño y en la validación de los materiales. Esta escuela de pacientes es un proyecto de formación entre iguales, en los que personas que viven con una enfermedad crónica son los profesores y las profesoras de sus iguales. Esta es una seña de identidad muy importante de este proyecto, y desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, una de las claves de éxito del proyecto. Cuando una persona con una enfermedad crónica recién diagnosticada o mal controlada acude a un taller de la escuela de pacientes, se encuentra que el profesor o la profesora es un igual, es una persona como ella, que ha pasado por lo mismo que ella, que habla su propio lenguaje, que emplea ejemplos que le resultan familiares y que trabaja desde la empatía del igual, ¿no? Conoce sus miedos, conoce sus preocupaciones y además entiende las dificultades por las que está pasando. Es un proyecto de igual a igual, entre cuidadores, entre familias, y una cosa muy importante también, en todas las aulas y en todos los talleres tenemos profesionales de referencia que apoyan, ayudan y facilitan el trabajo de los formadores. En estos momentos tenemos una red de pacientes, profesores y profesoras de unos 500, 600 pacientes, y estamos llegando a, hemos llegado en estos años a más de 20.000 pacientes que se han formado para conocer mejor y tomar las riendas de su patología. Y esto no hubiera sido posible sin la red impresionante de profesionales sanitarios de centro en Andalucía, tanto de primaria como de unidades hospitalarias, que están al lado de estos grupos de pacientes formadores para que puedan desarrollar su trabajo, y sin la participación activa y fantástica de las asociaciones de pacientes. Estamos desarrollando 24 líneas temáticas de formación. Cada vez que pongo esta diapositiva, me faltan algunas, se quedan atrás. Estamos iniciando un par de ellas nuevas. Como veis, el abanico es muy amplio. Siempre enfermedades crónicas, y siempre enfermedades crónicas en las que los
pacientes pueden, si saben cuidarse y si saben solucionar problemas en la vida cotidiana, pueden mejorar la salud, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Esa es una condición importante, ¿no? Trabajamos en una estrategia de formación de formadores. Nosotros desde la Escuela Andaluza de Salud Pública formamos a los formadores. Todos los formadores de la Escuela de Pacientes se han formado en la Escuela Andaluza de Salud Pública y luego estos formadores hacen formación de segundo nivel en sus centros con sus iguales. El modelo de formación se basa bueno, pues tiene varias influencias. Tiene la influencia de Stanford, del programa de paciente experto de Stanford, que visitamos y que aprendimos de allí de primera mano. Tiene la influencia también de la teoría de aprendizaje social de Bandura y tiene también pues, influencia del modelo de promoción de salud y de hábitos saludables de esta casa, ¿no? De esta escuela, ¿no? Y fundamentalmente, y esto es muy importante, lo que se enseña en la escuela de pacientes no es información sobre la patología, no se dan clases, fundamentalmente en la escuela de pacientes lo que se trabaja es en el afrontamiento, en la capacidad de afrontamiento, en que las personas sean capaces de hacer frente y de tomar la rienda de su salud, aprenden a conseguir logros, aprenden de los iguales, el testimonio del igual, de que una persona como yo, de mi pueblo, de mi condición social, que se expresa como yo, tuvo dificultades igual que yo, pero ahora qué bien lo hace, qué bien está y qué bien lo hace. Tienen siempre el refuerzo positivo del grupo. El grupo es un elemento de formación importante y además aprenden sin estrés, sin presión, sin juicio. Se diferencia esta educación para la autogestión de la educación para el paciente tradicional. Aquí, ya digo, no se enseñan contenidos ni se enseña, ni es la prioridad enseñar destrezas técnicas de administración de insulina o de utilización de un inhalador, que también se hace, pero el enfoque es enseñar a solucionar problemas y adaptar el programa a las dificultades que tiene el grupo. Los problemas los definen los pacientes, no los definen los profesionales. El objetivo no es que cumpla, sino el objetivo es que aumentar la confianza que tiene el paciente de que es capaz de cuidarse. Bueno, en fin, hay una serie de diferencias en este enfoque, en el enfoque de la autogestión, que ya digo es el enfoque de la escuela de pacientes y de los programas de pacientes expertos que se están desarrollando en todo el mundo. Se trabajan las emociones. Los pacientes, los profesores y las profesoras pacientes aprenden a que el grupo exprese sus dificultades en relación a la autoestima, al pensamiento positivo, a salir de una fase de duelo, a ser capaz de afrontar la adversidad, como se ponen encima de la mesa, en el interior del grupo, este tipo de dificultades y aprenden herramientas para trabajarlas con sus iguales. Aprenden también autocuidado, también aprenden temas que tienen que ver con el autocontrol, también aprenden, refuerzan y comparten consejos y recomendaciones que tienen que ver con la alimentación saludable, con la actividad física, con la toma adecuada de medicación, con el cuidado de determinados dispositivos. También, quiero decir, en este marco también aprenden a utilizar inhaladores, recuerdan o solucionan problemas con la administración de la insulina o con los medidores de glucosa, en fin. Y también incorporan pues, otro tipo de recursos para la salud, como pueden ser, pues ya digo, ahí lo veis, la meditación, la relajación, los cuidados estéticos, risoterapia. Bueno, los grupos son autónomos, las aulas de la escuela de pacientes en los centros son autónomas y algunas son súper creativas, desbordantemente creativas, ¿no? Y luego también pues, aprenden a generar redes, ¿no? A generar redes que se mantienen en el tiempo. Un taller con un grupo de pacientes, con su formador paciente al frente, se mantiene luego en el tiempo. En esto han ayudado mucho las nuevas tecnologías. Hoy en día, cada taller termina con un grupo de WhatsApp.
Un grupo de WhatsApp que se mantiene en el tiempo, que además los talleres los días no son consecutivos, sino que hay un espacio en medio para llevar a la práctica retos que el grupo se propone en relación a los contenidos que se han trabajado, como una manera de incorporar hábitos saludables y estrategias de autocuidado a la vida real, y se van haciendo un seguimiento a través de los grupos de WhatsApp. Bueno, todo esto funciona. Bueno, nosotros hemos hecho una evaluación, hicimos una evaluación hace un par de años, son resultados de antes de la pandemia, coinciden con la literatura que hay a nivel internacional sobre el impacto de este tipo de programas, de este tipo de proyectos. Nuestros pacientes mejoraron la autoeficacia en el manejo de la enfermedad, mejoraron el estado de ánimo, el miedo al futuro, el sentirse incapaces de hacer frente a sus problemas de salud, mejoraron las relaciones sociales, las relaciones familiares, disminuyeron las dificultades para desarrollar actividades de ocio, mejoró la práctica de la actividad física y la dieta saludable, mejoraron las limitaciones en la vida cotidiana, mejoró la relación médico-paciente. Sobre esto, os comentaba antes, hay muchos resultados muy interesantes, muy interesantes. Y sobre estos temas de sostenibilidad, bueno, pues también tenemos algunos datos que coinciden también con la experiencia internacional. Estos proyectos de formación de pacientes requieren una inversión mínima y tienen una repercusión económica alucinante. En nuestro grupo de pacientes disminuyó el número de visitas a atención primaria desde que terminaron la formación en los 6 meses siguientes. Nosotros hemos hecho evaluación a los 6 meses. Stanford, los proyectos del Reino Unido, de otros países de Europa han analizado resultados hasta 2 años después, a los 6, a los 9, hasta 2 años después. Y bueno, y es impresionante cómo las medidas, cómo los resultados se mantienen, ¿no? En nuestro proyecto, ya digo, las visitas a atención primaria disminuyeron, de 4 a 3 era la media en los últimos 6 meses. Disminuyó, sobre todo disminuyeron los hiperfrecuentadores, aquellas personas que iban mucho, y hubo una disminución importante. Los ingresos se redujeron a la mitad. Estos datos son de pacientes con diabetes y con enfermedades cardiovasculares. Las urgencias disminuyeron a la mitad en el grupo de diabetes, mejoró el cumplimiento terapéutico en todo ello y disminuyeron las bajas laborales de forma muy importante. La clave de estos proyectos de paciente experto y de la escuela de pacientes es hacer consciente a la persona que vive con una enfermedad crónica de que ha de tomar las riendas para mejorar su salud, que su salud depende de sus prácticas, de sus cuidados, y esto lo hacemos en talleres presenciales. Era nuestra herramienta, nuestra estrategia estrella antes de la pandemia. La estamos recuperando, ya estamos recuperando la presencialidad. En aulas virtuales y en talleres virtuales con una actividad impresionante durante la pandemia, con apoyo de materiales y de guías escritas y digitales, como comentaba, con grupos de WhatsApp, videochats con expertos, y aulas abiertas. Estamos haciendo en estos 2 últimos años una media de 2-3 aulas abiertas semanales. Tenemos también blogs sobre alimentación física, sobre actividad física, sobre bienestar emocional. Y luego un papel muy importante de las redes sociales, de la página de Facebook, donde hay más de 1000 interacciones diarias. El canal de Twitter tiene más de 28.000 seguidores, una de las cuentas de salud del país con más número de seguidores. En el canal de YouTube hay una actividad muy intensa, con listas de distribución y con muchísimos materiales. La cuenta de Instagram tiene mucha importancia esta dimensión. Y durante la pandemia, bueno, pues como comentaba,
tuvimos que cambiar rápidamente toda la metodología presencial a una adaptación al formato virtual. Hacíamos los mismos talleres con una pequeña adaptación metodológica a través de Zoom, y tuvimos muchísima actividad virtual. Esto además ha hecho que nuestros pacientes pierdan el miedo a las nuevas tecnologías y probablemente mantengamos el doble modelo, ¿no? Estuvimos haciendo aulas abiertas que se mantienen, como digo, congresos, jornadas a través de las nuevas tecnologías. Las aulas abiertas se mantienen semanalmente, ya digo, una media de 2-3 aulas abiertas a la semana, en la que se hacen en directo. Nosotros difundimos la temática a través de nuestras redes sociales. Los pacientes envían preguntas, pero también pueden hacer preguntas en directo al experto, a la persona experta que dirige el aula. Muchos son profesionales sanitarios, otros son de otro ámbito, y también pacientes expertos dirigen un aula abierta. Este formato también es un formato muy querido, con mucha aceptación. Son los videochats, son entrevistas a profesionales, entrevistas en directo. Todo se graba, todo está en YouTube, y de los videochats tenemos un banco de preguntas, más de 5.000 preguntas de pacientes contestadas, que bueno, pues, se puede recurrir a ellas por áreas temáticas. Y últimamente, bueno, hemos incorporado también esta herramienta, el podcast, ¿no? que bueno, es una herramienta de futuro. En los podcasts se entrevistan a pacientes en los que dan su testimonio sobre la vivencia de su enfermedad, siempre en una clave positiva, de ayuda, de intercambio. Como decía, las redes sociales son muy importantes en el proyecto. Durante la pandemia iniciamos también las aulas COVID para responder a dudas y para estar cerca de las personas que en esos primeros momentos, bueno, pues hubieran casos confirmados, hubieran contactos estrechos, y ahí hicimos con la misma dinámica, formación, testimonio entre iguales. Aquí hay información de gente que estaba en esa situación en ese momento y aporta su testimonio a otra, y también, bueno, pues hicimos muchísima información escrita para nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, y ahora tras la pandemia, tras la urgencia de la pandemia, bueno, pues los sistemas sanitarios tendrán que hacer frente a esta pandemia silenciosa de la cronicidad, a esta, como han llamado algunos, catástrofe a cámara lenta. Pacientes crónicos que durante todos estos años ya de pandemia han perdido sus citas, han tenido muchísimas dificultades para acceder a los servicios sanitarios, personas que han perdido revisiones, que han perdido tratamiento. Y probablemente, bueno, pues son muchas las voces expertas que llaman la atención sobre la necesidad de pensar en estrategias para hacer frente a estas olas de personas con diabetes, con hipertensión, con cáncer, en unos estadios avanzados y con unas complicaciones que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces, cómo va a ser capaz el sistema sanitario de dar respuesta a esta necesidad? Y bueno, yo señalo que en este contexto los pacientes entre iguales tienen un papel muy importante que jugar, ¿no? Que lo han hecho durante la pandemia, que han sido para algunas personas pues el único lugar donde preguntar, donde estar. Han recibido apoyo de iguales en situaciones muy complicadas, cuando no había posibilidad de hacer otras cosas, y que
las asociaciones de pacientes, los pacientes activos, la escuela de pacientes se ha ganado un sitio en la recuperación y que confiamos en que se cuente con estas personas, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas durante la pandemia. Hemos aprendido de la importancia que tiene el saber cuidarse, el tomar decisiones, el tener autonomía. Las personas que se han enfrentado, las personas que han pasado el confinamiento con una enfermedad crónica y que sabían cuidarse, han estado en mucha mejor situación, se han sentido mucho más seguras y han seguido desarrollando, han seguido tomando su medicación y han seguido desarrollando pautas de cuidado aceptables. Nosotros hicimos un estudio a lo largo del confinamiento y los meses posteriores y había una diferencia muy importante en este sentido. Por lo tanto, hay que invertir en la formación de pacientes porque no sabemos lo que va a pasar. Sí sabemos que en los próximos meses vamos a tener estas olas pandémicas de cronicidad agravada. Y entonces es importante, pero tampoco sabemos lo que pasará en el futuro, ¿no? Invertir en la formación de pacientes es una estrategia rentable, ¿no? Hemos aprendido también el valor de los grupos de iguales, de poder estar en contacto, de sentirse acompañado, tener menos miedo y recibir información oportuna y acertada para el cuidado. Madres, padres con niños que estaban debutando con la diabetes. Y los grupos de iguales de madres con experiencia han sido fundamentales durante el confinamiento. Personas que se iban a sus casas con una ostomía. Nuestros grupos de pacientes expertos en el aula de ostomía han hecho un trabajo excepcional a través de Zoom, aconsejando y enseñando cuidado a personas en estas situaciones. Y podría estar nombrando muchísimos ejemplos, ¿no? Hemos aprendido y han aprendido los pacientes a perder el miedo a las tecnologías, a las consultas telemáticas, telefónicas, que han de mantenerse en aquellas situaciones en las que sean apropiadas. Hemos aprendido que se puede combinar lo virtual y lo presencial y que ganamos y que de esta combinación, una combinación ganadora. Las asociaciones de pacientes durante la pandemia han desarrollado un papel fundamental, esencial, y deben mantenerlo. Y bueno, como decía antes, hemos aprendido que estamos viendo la necesidad de recuperar el tiempo perdido. Y en esta situación, pues lo decíamos antes, esta transparencia, esta diapositiva la he utilizado muchas veces antes de la pandemia, pero ahora aún más. Por favor, dejemos que los pacientes ayuden, participen y colaboren. Son esenciales, lo hacen muy bien y llegan donde nosotros en muchas situaciones y en muchas ocasiones no podemos llegar. Y muchísimas gracias. Creo que me he ajustado bien al tiempo. Muy bien, María Ángeles. Muchísimas gracias. He ido corriendo, pero bueno, aquí estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que tengáis. Pues mira, hay un comentario que lo he repetido por varios participantes, que es cómo se accede a la escuela, cómo el profesional puede derivar a algún paciente y sobre todo las dos personas que lo han hecho, las dos personas trabajan en el ámbito oncológico, cómo se puede acercar un paciente a esta escuela o hay una derivación desde el profesional. ¿Cómo? Mira, generalmente las aulas, o sea, los proyectos de escuela de pacientes están en los centros sanitarios y están en el marco de las unidades clínicas de un hospital. ¿Cómo lo hacemos? Los profesionales que están interesados en desarrollar un proyecto de este tipo en vuestros centros, en vuestras unidades, contactar conmigo, contactar con la escuela de pacientes y lo que os vamos a pedir es que seleccionéis un grupo de pacientes con interés en participar. Pero María Ángeles, mañana tengo yo un paciente que tiene un cáncer de colon, por ejemplo, que necesita aprender a gestionar el ano artificial, tal. ¿Qué hago? ¿Lo mando a gestoría del usuario y gestoría del usuario os lo manda a vosotros? ¿O cómo?
Hombre, lo más directo es que contactaran con la escuela de pacientes. El correo es escueladepacientes.sspa@juntadeandalucía.es y nos dijerais el interés porque un paciente participara en este aula, y si hay puede haber dos modos. Si hay un aula virtual programada para este tipo de pacientes, les vamos a invitar a que participe. Si hay algún grupo presencial en su zona, le vamos a invitar a que participe. Y si en estos momentos no hay nada de esto, pero existe esta persona con esta necesidad, nosotros lo que vamos a intentar es generar un grupo inmediatamente. Vale, pero el contacto lo hace el profesional o el paciente directamente? Lo puede hacer el profesional o lo puede hacer el paciente. Muchísimos pacientes nos escriben directamente a la escuela de pacientes. Y otros son los profesionales los que nos contactan. Vale. Yo, de todas maneras, como en esta sala hoy hay profesionales, yo lo que os animo es que tengáis un proyecto, o sea, podáis ofrecer a vuestros pacientes de forma habitual un aula de pacientes en el marco de vuestra unidad. Vosotros no os damos trabajo, no tenéis que hacer prácticamente nada. La secretaría se hace desde la Escuela de Salud Pública y la formación de pacientes expertos lo hacemos nosotros. Y ya nosotros hacemos gestionamos la agenda de los formadores para que periódicamente haya formación en vuestras unidades. Es la estrategia que os recomiendo, ¿no? Porque formará parte de la cartera de servicios de vuestras unidades y tendréis un aula para pacientes con cáncer de manera estable. Podéis ofrecerla como un servicio más, como una acción más dentro de la cartera de servicios. Muy bien. Yo escuchándote hablar, y esto tiene alguna importancia, si estamos hablando del ambiente rural, un paciente de ambiente rural, un paciente de ambiente urbano, ¿habéis observado que esa formación entre pares sea la misma para el que vive en la calle Recogida que para el que vive en Cadiar? No sé, ¿qué influencia tiene eso? Pues fíjate que la estrategia didáctica que utilizamos tiene la ventaja de adaptarse a cada contexto. Es decir, el formador de Cadiar es de Cadiar y habla lenguaje de Cadiar y pone el ejemplo de Cadiar y no tiene que dar clase. El formador lo que hace es, lo que aprende el formador es a dinamizar un grupo de iguales. Entonces, en Cadiar se habla como de Cadiar y en la calle Recogida se habla como de la calle Recogida. O sea, esta es la gran ventaja del igual, la gran ventaja de la persona que es, pues eso es tu vecino, es que tu vecino es el que te encuentra allí y el que dinamiza esa reunión, ¿no? Los materiales didácticos y la guía del formador, los formadores tienen unos materiales didácticos y una guía del formador que ha sido validada y que ha sido pilotada por pacientes, que se ha hecho esa traducción al lenguaje ciudadano para que se entienda, para que no haya lenguaje técnico. Y bueno, con la ese era uno de mis comentarios. Precaria y Recogida, todos los andaluces nos entendemos. Sí. Una cuestión que nosotros hemos trabajado con nuestro consentimiento es lo que se llama la numeracy y literacy, que es la capacidad de comprensión de los números que tienen los pacientes y de la documentación por lo que me estás comentando, ya habéis trabajado en esa literacy y habéis trabajado en este. Mira, cuando has presentado el impacto que tenía esto en los resultados, pues sí es verdad que hay los pacientes que participan en esta escuela de pacientes, pues tienen menos visitas, tienen menos bajas laborales, tienen menos complicaciones, pero todo esto son análisis cuantitativos. A mí me gustaría saber si habéis hecho algo en la calidad percibida de la atención, es decir, el paciente que participa en una escuela de pacientes, la relación médico-paciente mejora de esa calidad percibida de la atención sanitaria, o todo esto solo son cosas cuantitativas. Son sobre todo cosas cualitativas, sobre todo
nuestros principales resultados son cualitativos. Nosotros tenemos una sistemática de evaluación cualitativa como casi en paralelo al proyecto. Yo quiero decir que cuando una persona acude a un taller de la Escuela de Pacientes y cuando termina, salen encantados. Todo el mundo quiere más, que se ha acabado y que quiere más, ¿no? Y cuando me pregunta por la relación médico-paciente, cuando ha sido su médico o ha sido su enfermera los que le han aconsejado que vaya a estos tipos de talleres, la valoración sobre el profesional y sobre el sistema mejora un montón. Es como que qué bien a dónde me han enviado, ¿no? Qué bien dónde me han enviado. Esto es muy importante porque además hay estudios no solamente en Andalucía, en la Escuela de Pacientes, sino en otros países y con proyectos de formación de pacientes expertos, no solamente institucionales, sino también pues, aseguradoras privadas en Estados Unidos tienen proyectos de pacientes expertos. De hecho, les bajan la prima si participan, si se forman en el proyecto de paciente experto. Hay aseguradoras en Estados Unidos que tienen esta estrategia, ¿no? Cuando el proyecto de paciente experto está dentro de un marco, eso, me lo han aconsejado desde la aseguradora, me lo han aconsejado desde el hospital, me lo han aconsejado desde no sé cuánto, mejora la valoración de la referencia, de quien ha hecho la referencia, ¿no? Muy interesante, desde luego. ¿Y cuál es el papel de la Escuela de Pacientes en los familiares? Porque has hablado mucho de paciente, pero muchas veces incluso del entorno social. ¿Vais a ese ámbito o exclusivamente os centráis en esos pacientes? Pues mira, hay de todo, ¿no? Como has visto que estamos trabajando en tantas líneas diferentes, ¿no? Pues hay grupos en los que participan pacientes y participan familiares. Los familiares también tienen que aprender a tomar decisiones. Hay grupos en los que les decimos a los familiares que mejor que no estén los adolescentes. Claro, adolescentes con diabetes, por ejemplo. No queremos a las mamás allí diciéndole, es que no hace caso, es que... O sea, porque lo que queremos es fomentar la autonomía de estas personas jóvenes. Hay grupos en los que se trabajan aparte, ¿no? Por una parte se trabajan los pacientes y por otra parte se trabajan los profesionales. Por ejemplo, el viernes tengo un grupo de personas con Parkinson que están empezando a vivir con el Parkinson y van a aprender de sus iguales a cuidarse en estas circunstancias. Y vamos a hacer un taller aparte con familiares, porque lo que queremos, y ellos quieren potenciar su autonomía y quieren, bueno, pues por ahora, y en esta fase están todos más o menos en la misma fase, ser más autónomos, ¿no? Entonces, todas estas cosas las vamos valorando. Las van valorando los profesionales de referencia, que son los que conocen a los pacientes y son los que nos van diciendo, mira, en este grupo a mí me gustaría que estuvieran ellos solos y tal. O sea, nosotros estamos en la Escuela de Salud Pública, somos muy poquita gente. Realmente el acierto, el éxito, la clave de dar exactamente lo que se necesita, el perfil de los pacientes que forman ese grupo, de que sean homogéneos, el conseguir formadores fantásticos. Tenemos formadores que son espectaculares y eso es éxito de los profesionales sanitarios, de los centros, de los hospitales, de los centros de salud que han hecho suyo este proyecto. Yo siempre digo, cuando empiezo un aula en un centro, digo, este aula es el aula vuestra, es el aula y tenéis toda la autonomía para a partir de aquí innovar, generar, mejorar, y esta es la clave, la clave de que el proyecto vaya tan bien, que, bueno, pues que está en manos de quien sabe tanto, de quien le preocupan tanto a los pacientes y de la gente, los profesionales médicos y enfermeras fundamentalmente, que entienden que esta vía es una vía de futuro, es una vía que ayuda y que genera mucha salud, mucha calidad de vida para mucha gente. Muy bien, María Ángeles, pues yo creo que con esta contestación creo que es un broche perfecto para tu presentación y para tu participación en las sesiones de investigación del instituto.
agradecerte muchísimo la participación, felicitarte por el trabajo, por tus 14 años que lleváis tú y tu equipo trabajando en la escuela de pacientes, y como tú bien has dicho, creo que esto es el futuro, y que antes quizás muchos no lo veíamos, pero con la pandemia se nos han abierto los ojos, porque como muchos decimos, vivíamos en una burbuja, y la pandemia lo que ha hecho ha sido explotar esa burbuja y darnos cuenta que la realidad es completamente diferente. Pues muchas gracias, María Ángeles, y a la audiencia simplemente recordarles que nos vemos el 23 de marzo para escuchar la presentación del doctor Marchal, el profesor Marchal, sobre biofabricación e impresión en 3D. Venga, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Chao.